papá, mamá y mi hermano van a pasar el año nuevo en Madrid. Yo me quedaré a cuidar a la abuela. Ese exacto mensaje estaba garabateado en una nota amarilla brillante, dejada casualmente sobre la isla de la cocina para darme la bienvenida a casa. Mi nombre es Malena, soy una maestra de preparatoria de 28 años que acaba de entrar a una casa completamente vacía. Mis padres me habían endosado todas las responsabilidades del hogar, junto con el cuidado diario de mi abuela. La extensa propiedad en Lomas de Chapultepec se sentía inusualmente silenciosa mientras me dirigía a la sala principal, anticipando un agotamiento total. Esperaba encontrar a una anciana frágil necesitando asistencia inmediata con sus complicadas rutinas médicas diarias. En cambio, descubrí a mi abuela sentada perfectamente erguida en el sofá de piel, con una expresión increíblemente aguda. Parecía completamente alerta mientras estudiaba mi rostro con una calma escalofriante que nunca antes le había visto. Una sutil sonrisa se formó en su rostro antes de mirarme directamente con una proposición muy seria. ¿Quieres que se arrepientan junto conmigo?, preguntó con una voz sorprendentemente firme. No dudé ni un solo segundo antes de asentir con la cabeza en señal de absoluto acuerdo. Exactamente 2 semanas después, esas mismas personas engreídas regresaron de sus lujosas vacaciones europeas, esperando que todo siguiera completamente normal. Abrieron la pesada puerta principal, pero inmediatamente soltaron gritos de terror al ver a la persona que esperaba dentro. Antes de profundizar en cómo se desarrolló toda esta situación para ofrecer las consecuencias perfectas, por favor, tómense un momento para suscribirse al canal. Al presionar ese botón de suscripción, se aseguran de no perderse nunca otro vídeo sobre gente egoísta que finalmente recibe exactamente lo que se merece. Me senté en el sillón frente a la abuela Lucila mientras mis dedos frotaban ligeramente el borde de la nota amarilla. Ella no ofreció explicaciones extensas sobre el repentino cambio en su comportamiento ni perdió el tiempo discutiendo el trozo de papel. Simplemente se inclinó un poco hacia adelante antes de mencionar los eventos exactos de un puente del año anterior. Esa fue la semana específica en que yo había empacado por completo mi maleta para asistir a un congreso educativo avanzado para maestros de historia en Monterrey. Había ahorrado meticulosamente una parte significativa de mi sueldo de maestra durante varios meses para asegurar mi lugar en ese seminario profesional. Justo cuando estaba cerrando la cremallera de mi maleta, mi padre, Braulio, entró directamente en mi habitación sin molestarse en tocar la puerta. Braulio arrojó una pesada bolsa de plástico de farmacia junto con un horario de medicamentos escrito a mano directamente sobre mi ropa cuidadosamente doblada. Me ordenó que cancelara cualquier plan profesional que hubiera hecho porque él y mi madre se iban a un lujoso resort en Cancún en menos de 2 horas. Exigió que me quedara en casa para controlar la presión arterial de la abuela Lucila y asegurarme de que tomara sus pastillas exactamente a las 8 de la mañana todos los días. No me preguntó si tenía compromisos importantes o si podría ajustar mi agenda para acomodar sus repentinos planes de vacaciones. Simplemente me dio sus órdenes estrictas antes de regresar por el pasillo para terminar de empacar sus propios palos de golf. Esa misma tarde, vi a mi hermano Marcos, de 25 años, salir por la puerta principal cargando una tabla de snowboard completamente nueva. Mis padres acababan de entregarle una tarjeta de crédito sin límite para financiar completamente un viaje de esquí de 7 días con sus amigos de la universidad a Whistler, en Canadá. Marcos ni siquiera reconoció mi presencia mientras cargaba su caro equipo de invierno en la cajuela de su vehículo. Simplemente se quejó en voz alta de las tarifas de equipaje de la aerolínea antes de irse al aeropuerto en el coche que mis padres le compraron exclusivamente a él. Veían el disfrute de la juventud de Marcos como una necesidad absoluta, mientras trataban mi desarrollo profesional como algo totalmente prescindible. Ese día en particular consolidó firmemente mi papel permanente como la sirvienta no remunerada de la casa, al mismo tiempo que establecía a Marcos como el indiscutible hijo consentido que merecía un apoyo financiero infinito. La abuela Lucila mantuvo sus ojos fijos en mí mientras recordaba esos momentos específicos. Nunca le había dicho una sola palabra a nadie durante todo ese incidente el noviembre pasado. Había permanecido en completo silencio cuando vacié mi maleta de nuevo en mi armario antes de llamar a los organizadores del congreso para cancelar mi registro. Ahora, sentada en la silenciosa sala, su voz bajó a un registro mucho más grave. Dijo explícitamente que había observado en silencio este mismo patrón de puro egoísmo repetirse durante 10 años consecutivos. Vio cómo me trataban constantemente como a una empleada a la que no tenían que pagar. Resopló.
Vio cómo me convertían en una persona completamente obediente mientras moldeaban a mi hermano para ser un tonto arrogante. Resopló. Vio cómo explotaban constantemente mi sentido del deber familiar mientras priorizaban activamente sus propias vacaciones de lujo para mantener su estatus social. Vio cómo me exigían absolutamente todo a cambio de nada más que promesas vacías. No mencionó nada sobre sus finanzas personales o sus propiedades inmobiliarias ocultas. Mantuvo la discusión centrada por completo en el comportamiento de ellos. En lugar de revelar algo sobre sus recursos ocultos, simplemente metió la mano en el bolsillo de su cardigan de punto y sacó un teléfono celular de modelo antiguo. Colocó deliberadamente el dispositivo gris oscuro en el centro de la mesa de café de cristal que nos separaba. La pantalla ya estaba desbloqueada, brillando intensamente, mostrando una página de contactos con el número con roaming internacional de mi padre ya marcado. La abuela Lucila cruzó las manos cuidadosamente sobre su regazo antes de declarar su verdadera intención con absoluta claridad. Quería saber exactamente qué pasaría si esas 3 personas creyeran genuinamente que ella estaba justo en la frontera entre la vida y la muerte. Necesitaba presenciar de primera mano qué lección harían cuando se les presentara una emergencia médica crítica que requiriera su atención inmediata junto con una intervención financiera urgente. Quería saber si priorizarían su celebración de Año Nuevo en Madrid sobre su propia supervivencia. Se recostó en los cojines del sofá de piel y luego me indicó que recogiera el dispositivo de la mesa. Quería que hiciera la llamada en ese mismo momento para que pudiéramos escuchar juntas su respuesta final. La pantalla del antiguo celular se iluminó, mostrando exactamente las 6 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Presioné el botón verde para iniciar la llamada internacional, asegurándome de que la función de altavoz permaneciera activa para que la abuela Lucila pudiera escucharlo todo con claridad. Nos sentamos en absoluto silencio, viendo el temporizador digital contar los segundos mientras el tono de marcado resonaba en la silenciosa sala. La conexión finalmente se estableció después de 4 largos timbrazos para revelar un fondo vibrante lleno de los inconfundibles sonidos de un estilo de vida lujoso. Un elegante cuarteto de cuerdas tocaba música clásica que se mezclaba a la perfección con el tintineo distintivo de copas de cristal caras dentro de un exclusivo restaurante francés. Braulio respondió con un tono profundamente irritado, indicando que mi llamada inesperada había arruinado por completo su exclusiva experiencia culinaria de mediodía. Forcé mi respiración a volverse superficial mientras hablaba rápidamente para crear la ilusión perfecta de pánico médico total. Le conté la historia ensayada sobre un colapso inesperado ocurrido unas horas antes, que requirió un traslado inmediato en ambulancia al hospital. Le dije que el médico de guardia insistía en que la abuela Lucila necesitaba un procedimiento cardíaco urgente para sobrevivir el fin de semana. Luego presenté la prueba financiera definitiva al explicar que la administración del hospital exigía un depósito de seguridad de 1.000.000 de pesos antes de aprobar la cirugía. Braulio no pidió hablar con el médico ni preguntó sobre sus signos vitales actuales en ningún momento de la conversación. Simplemente dejó escapar un profundo suspiro de pura frustración que vibró con dureza a través del pequeño altavoz sobre la mesa de cristal. Se quejó amargamente del costo astronómico mientras me recordaba en voz alta que estaba tratando de disfrutar de un menú de degustación de mariscos de primera calidad. Cuestionó si los médicos estaban exagerando la situación solo para extorsionar a pacientes ricos que visitaban la sala de urgencias. Exigió saber por qué mis habilidades básicas de cuidado no habían logrado evitar que esta emergencia catastrófica ocurriera durante sus costosas vacaciones. La perspectiva del audio cambió abruptamente cuando Sonia, mi madre, le arrebató el dispositivo de la mano para dar su propia y dura perspectiva sobre la situación. Mi madre me regañó severamente por carecer de habilidades básicas para resolver problemas e insistió en que encontrara una alternativa mucho más barata para manejar la crisis. Me ordenó explícitamente que negociara un plan de pagos utilizando mi propio sueldo de maestra en lugar de molestarlos durante sus vacaciones. Afirmó que el estrés de lidiar con los departamentos de facturación del hospital arruinaría por completo su itinerario cuidadosamente planeado para visitar los museos de arte al día siguiente. Enfatizó repetidamente cuánto habían pagado por sus exclusivas reservaciones, tratando una supuesta emergencia médica como un inconveniente menor. Se podía escuchar a Marcos gritar desde el otro lado de la mesa del restaurante sobre su próxima juerga de compras de lujo. Mi hermano menor advirtió específicamente a sus padres que no autorizaran ningún cargo médico masivo que pudiera comprometer el límite de su tarjeta de crédito sin límite. Se quejó agresivamente de que necesitaba esos fondos disponibles para comprar ropa de diseñador en las famosas zonas comerciales de Madrid.
Más tarde esa tarde, incluso sugirió internar a la abuela Lucila en un asilo público básico en lugar de gastar su valioso presupuesto de vacaciones en soluciones médicas temporales. El teléfono crujió ruidosamente una vez más cuando Braulio tomó el control físico del dispositivo para dar su veredicto final sobre el asunto. Habló directamente al micrófono con una practicidad absolutamente escalofriante que despojó cualquier ilusión restante de lealtad familiar genuina. Malena, tu abuela ya ha vivido una vida muy larga, así que tienes que aceptar la realidad ahora mismo, dijo sin la menor vacilación. No vamos a arruinar este costoso viaje a Europa por otra factura médica inesperada. Continuó sin piedad mientras le hacía una seña al mesero. Debes resolver toda esta situación por tu cuenta sin volver a llamar a este número, finalizó antes de cortar abruptamente la conexión internacional. La línea quedó completamente muerta, dejando un tono de marcación hueco resonando en el espacio silencioso entre los sillones de piel. Vi el temporizador de duración de la llamada detenerse exactamente en 2 minutos antes de que la pantalla se apagara por completo. La abuela Lucila había escuchado cada una de las palabras sin derramar una sola lágrima ni mostrar ninguna desolación visible en su rostro. Simplemente se quedó mirando la pantalla en blanco del celular durante varios segundos antes de mirarme directamente a los ojos con una resolución completa e inquebrantable. Finalmente rompió el pesado silencio pronunciando exactamente 2 palabras finales para concluir oficialmente la prueba de lealtad definitiva. Es suficiente, declaró con calma mientras se estiraba sobre la mesa para apagar por completo el dispositivo móvil. El pitido final de la desconexión se desvaneció por completo en el denso silencio de la sala principal antes de que la abuela Lucila se levantara lentamente del sofá de piel. Pasó por alto su bastón de madera mientras caminaba con absoluta determinación hacia el gran óleo que colgaba firmemente en la pared del fondo. Metió la mano con cuidado detrás del pesado marco de madera para revelar un teclado digital oculto montado al ras del yeso sólido. Sus dedos teclearon un complejo código de seguridad de 6 dígitos con precisión experta, lo que provocó que una puerta de acero oculta se abriera con un silencioso clic mecánico. Metió la mano en lo profundo de la caja fuerte de metal antes de sacar una gruesa carpeta de portafolio de piel, rebosante de documentos legales oficiales. Caminó de regreso a través de la habitación para dejar la pesada documentación directamente en el centro de la mesa de café de cristal, justo al lado del teléfono celular descartado. Me hizo un gesto para que examinara el contenido mientras regresaba a su asiento sin derramar una sola lágrima por la brutal conversación telefónica. Abrí la gruesa cubierta de piel para descubrir una colección de registros oficiales del Registro Público de la Propiedad con sellos gubernamentales de color azul brillante que indicaban su absoluta autenticidad. El primer documento, colocado firmemente en la parte superior de la pila organizada, era la escritura de propiedad registrada de esta extensa propiedad en Lomas de Chapultepec. Escaneé cuidadosamente el denso texto legal para encontrar a la abuela Lucila listada prominentemente como la única y absoluta propietaria de toda la propiedad física. Braulio se había quejado con frecuencia y en voz alta durante las cenas festivas sobre el peso aplastante de sus pagos mensuales de hipoteca para crear una falsa sensación de martirio financiero. La escritura registrada establecía explícitamente que la enorme propiedad fue comprada en su totalidad en efectivo hace más de 30 años, sin dejar absolutamente ningún préstamo bancario pendiente. Mi padre nunca tuvo ningún derecho legal real sobre la enorme mansión que constantemente presumía como su propio logro personal, ganado con tanto esfuerzo. Pasé a la página siguiente para descubrir varios estados de cuenta financieros recientes emitidos directamente por una firma de gestión de patrimonios de primer nivel con sede en el centro de la Ciudad de México. Los saldos impresos distribuidos en diversas carteras de inversión diversificadas, combinados con un fideicomiso totalmente garantizado, totalizaban exactamente 40 millones de pesos en activos líquidos accesibles. La documentación oficial reveló que su difunto esposo había establecido el fideicomiso impenetrable específicamente para proteger su futuro financiero de cualquier familiar depredador. Los pagos de dividendos trimestrales generados por esas inversiones cubrían fácilmente todos los costos de mantenimiento del hogar, incluidas las facturas de servicios públicos que mi madre constantemente afirmaba pagar. La abuela Lucila poseía una enorme riqueza generacional, completamente independiente de la mísera asignación diaria que mis padres pretendían proporcionarle generosamente. El documento bancario oficial que tenía justo frente a mí demostraba que toda su narrativa pública no era más que una mentira cuidadosamente construida, diseñada para mantener una falsa fachada de alta sociedad. Braulio y Sonia en realidad no poseían activos físicos significativos ni ahorros sustanciales para la jubilación que respaldaran sus imprudentes hábitos de gasto internacional.
Funcionaban estrictamente bajo un acuerdo de comodato precario mientras vivían completamente sin pagar renta dentro de una mansión que legalmente no les pertenecía. Mis padres llevaban al límite sus tarjetas de crédito de lujo en vacaciones europeas mientras dependían en secreto por completo de una anciana a la que trataban con absoluta falta de respeto. Eran meros parásitos glamorosos que se alimentaban de su riqueza establecida mientras esperaban impacientemente a que finalmente falleciera para poder heredarlo todo. La abuela Lucila no ofreció ningún discurso emocional dramático sobre las impactantes revelaciones financieras esparcidas sobre la superficie de cristal. Simplemente tomó el auricular del teléfono fijo inalámbrico que descansaba en la mesa auxiliar de madera para marcar de memoria un número de teléfono corporativo local. Pidió hablar directamente con el licenciado Víctor Ponce, quien se había desempeñado firmemente como su abogado patrimonial privado durante las últimas 2 décadas. Le indicó al abogado principal que cancelara todas sus citas pendientes de la mañana para conducir de inmediato hacia la propiedad de Lomas de Chapultepec para una consulta de emergencia crítica. Declaró explícitamente que necesitaban iniciar un protocolo de reestructuración legal integral con respecto a toda su cartera financiera sin más demoras ni vacilaciones. Le informó al licenciado Ponce que necesitaban reescribir por completo su último testamento, y al mismo tiempo, ejecutar una transferencia permanente de sus principales propiedades inmobiliarias. Hoy, le pidió que trajera todos los formularios legales necesarios para rescindir oficialmente un acuerdo de comodato precario de acuerdo con las leyes inmobiliarias específicas que rigen en la Ciudad de México. La abuela Lucila volvió a colocar firmemente el auricular en su base de carga antes de tomar un bolígrafo rojo para comenzar a rodear cláusulas específicas de beneficiarios dentro de los documentos del fideicomiso. Exactamente a las 8 de la mañana, el sedán oscuro del licenciado Víctor Ponce se estacionó suavemente junto a los escalones de piedra de la extensa propiedad. El abogado principal entró por la puerta principal cargando un pesado maletín de piel que contenía su equipo legal especializado junto con un escáner de documentos portátil. Entró directamente en la sala principal para extender sus documentos oficiales sobre la gran mesa de comedor de caoba sin perder un solo segundo de nuestro valioso tiempo. Warren examinó cuidadosamente la escritura de propiedad original registrada mientras verificaba meticulosamente los números de identificación de la propiedad con los registros digitales del registro público que se mostraban en su computadora portátil. La abuela Lucila se sentó directamente frente a él para dar sus directivas legales explícitas sobre la reestructuración inmediata de su enorme cartera financiera. Le ordenó al abogado que estableciera un nuevo fideicomiso revocable diseñado específicamente para eludir por completo el proceso de sucesión estándar y proteger sus activos. Me designó oficialmente como la beneficiaria principal con autoridad legal absoluta sobre las cuentas de inversión de 40 millones de pesos junto con los bienes inmuebles. Warren tecleó rápidamente en su teclado para generar las cláusulas legales precisas necesarias para revocar permanentemente todos los testamentos anteriores que mencionaran a Braulio o a su familia inmediata. El experimentado abogado imprimió varios documentos gruesos que requerían múltiples firmas para garantizar que el fideicomiso recién formado tuviera una base legal impenetrable contra cualquier disputa futura. Luego, el abogado centró su atención en neutralizar los arreglos de vivienda actuales redactando una notificación formal de terminación de comodato precario. Explicó cómo la ley inmobiliaria de la Ciudad de México permitía al único propietario legal rescindir de inmediato los derechos de residencia de los ocupantes adultos que no pagaban. Warren imprimió las notificaciones de desalojo oficiales antes de sellarlas dentro de sobres certificados destinados a la entrega directa en la oficina de registros del juzgado civil local. La documentación legal reclasificó oficialmente a mis padres de miembros bienvenidos de la familia a intrusos no autorizados en el momento exacto en que expiró oficialmente su periodo de notificación obligatorio. Con la base legal firmemente establecida, la abuela Lucila autorizó a Warren a iniciar el proceso de remoción física para asegurar por completo la enorme propiedad. El abogado hizo una breve llamada telefónica para enviar a un equipo especializado en reubicación corporativa que utilizaba con frecuencia para ejecutar liquidaciones de patrimonio delicadas. Un gran camión de mudanzas comercial llegó aproximadamente 2 horas después, trayendo a 8 trabajadores vestidos con uniformes a juego que cargaban pilas interminables de cajas de cartón de alta resistencia dobladas. El equipo profesional altamente capacitado se movió metódicamente a través de las habitaciones superiores para empacar cada artículo personal perteneciente a Braulio, Sonia y Marcos. Envolvieron la amplia colección de bolsos de diseñador de Sonia con materiales de embalaje protectores antes de sellarlos herméticamente dentro de contenedores de almacenamiento debidamente etiquetados.
Los trabajadores desmontaron cuidadosamente la costosa computadora para videojuegos de Marcos mientras empacaban de forma segura su enorme colección de zapatos en varias cajas de mudanza reforzadas sin omitir un solo artículo. Bajaron por la gran escalera el pesado equipo de golf de Braulio junto con sus trajes de negocios hechos a medida, evitando cualquier daño accidental a la arquitectura interior circundante. El equipo de reubicación transportó todas las cajas selladas directamente al garaje independiente para almacenarlas de forma segura, lejos de las áreas de vivienda principal. Esta estrategia de almacenamiento específica preservó legalmente sus pertenencias personales mientras les quitaba simultáneamente su acceso inmerecido a las áreas de vivienda principal de la casa. Mientras el equipo de mudanzas despejaba por completo los pisos superiores, llegó un cerrajero profesional para encargarse de la seguridad del perímetro de toda la propiedad física. El técnico de seguridad utilizó un taladro de metal pesado para destruir por completo los mecanismos internos de los cerrojos de latón que aseguraban las pesadas puertas dobles de la entrada. Reemplazó sistemáticamente cada una de las cerraduras exteriores con teclados electrónicos avanzados que requerían un código numérico personalizado para permitir cualquier forma de entrada física. El cerrajero procedió a asegurar las entradas laterales junto con las puertas corredizas de cristal del patio utilizando herrajes similares de grado comercial para evitar el acceso no autorizado. Incluso reprogramó las puertas automáticas de la entrada para rechazar permanentemente los transmisores remotos previamente instalados en los vehículos de mis padres. Estas intensas modificaciones de seguridad continuaron rápidamente durante los siguientes días consecutivos, transformando la casa familiar, antes acogedora, en una fortaleza legalmente impenetrable. Los camiones de mudanzas finalmente se fueron, dejando el garaje independiente completamente lleno de cajas de cartón, mientras que la casa principal permaneció completamente vacía sin ellos. El licenciado Ponce guardó su impresora portátil en su maletín de piel después de asegurarse de que cada vacío legal se cerrara permanentemente contra cualquier apelación futura. El abogado principal me entregó una carpeta gruesa que contenía los documentos finalizados del fideicomiso revocable antes de salir por la entrada principal recién asegurada. Durante los varios días siguientes a la presentación oficial de esos exhaustivos documentos legales por parte del licenciado Ponce, la abuela Lucila y yo nos mudamos de esa extensa propiedad en Lomas de Chapultepec. Condujimos nuestro vehículo hacia una cabaña de madera mucho más pequeña, situada pacíficamente a lo largo de la tranquila orilla de un apartado lago de agua dulce en Valle de Bravo. Las tablas del suelo de madera crujían suavemente bajo nuestros pies mientras desempacábamos nuestras mínimas pertenencias restantes en el modesto espacio sin ninguna prisa ni urgencia. Esta compacta estructura residencial carecía de las grandes escaleras de mármol o los enormes candelabros de cristal que caracterizaban la mansión anterior. Poseía algo mucho más valioso al proporcionar un entorno completamente desprovisto de los constantes gritos exigentes que resonaban por los pasillos. Pasé mi primera mañana despertando de forma natural sin escuchar golpes agresivos en la puerta de mi habitación exigiendo un servicio doméstico inmediato. Preparé una simple cafetera de café de tueste oscuro mientras observaba la luz del sol temprano reflejarse en las suaves ondas del agua fuera de la ventana de la cocina. Nadie me ordenó que preparara un complicado menú de desayuno personalizado ni exigió que su ropa estuviera planchada antes de una hora límite específica por la mañana. La abuela Lucila entró en la cocina usando su bastón de madera antes de servirse una taza humeante sin requerir mi ayuda inmediata. Nos sentamos juntas en la pequeña mesa de comedor de madera, compartiendo una comida tranquila mientras escuchábamos a los pájaros locales cantar desde los robles cercanos. El peso aplastante de las infinitas obligaciones de cuidado se había evaporado por completo de mis hombros, dejando tras de sí una profunda sensación de libertad física absoluta. Más tarde esa misma tarde, me instalé en una cómoda mecedora, perfectamente ubicada en el porche de madera sombreado con vistas al muelle privado. Desbloqueé mi teléfono celular para revisar algunos correos electrónicos entrantes sobre mi próximo horario de clases para el semestre académico que se aproximaba. El algoritmo de la aplicación de redes sociales inmediatamente empujó varias actualizaciones de vídeo nuevas directamente a mi feed de visualización digital principal. Marcos había subido una grabación muy filtrada mostrándose a sí mismo comprando varios pares de zapatillas de diseñador exclusivas dentro de una boutique de lujo en Madrid. Se jactaba en voz alta ante sus seguidores digitales de pasar su tarjeta de crédito platino mientras sostenía las costosas bolsas de compras hacia la lente de la cámara. La siguiente imagen mostraba a Sonia posando agresivamente frente a una famosa joyería de lujo ubicada en la prestigiosa Gran Vía. Llevaba un atuendo de diseñador completamente nuevo mientras escribía una leyenda presuntuosa afirmando que se merecía esta extravagante escapada europea después de soportar tanto estrés doméstico.
Una versión más joven de mí misma habría experimentado una intensa frustración o un amargo resentimiento al ver esas exhibiciones digitales descaradamente arrogantes de riqueza inmerecida. Antes habría sentido una opresión familiar en el pecho, sabiendo que mis propios ahorros, ganados con tanto esfuerzo, estaban siendo agotados por su comportamiento imprudente. Esta vez, simplemente me quedé mirando la pantalla de cristal iluminada sin sentir absolutamente nada hacia las personas que sonreían brillantemente en esos lugares extranjeros. No escribí un mensaje furioso exigiendo una explicación ni dejé un comentario amargo debajo de sus fotografías de vacaciones cuidadosamente seleccionadas. Deliberadamente presioné mi pulgar contra la pantalla para abrir el menú de configuración digital de cada uno de sus perfiles de redes sociales individuales. Seleccioné la función de bloqueo para Marcos antes de repetir la misma restricción digital permanente para Sonia y Braulio. Corté por completo su acceso digital a mi vida, asegurándome de que sus arrogantes actualizaciones nunca más infiltraran mi espacio de visualización personal. Coloqué el dispositivo móvil boca abajo sobre la barandilla de madera del porche antes de volver mi atención completa hacia el agua calmada que fluía suavemente por delante. La duración restante de sus programadas vacaciones de 2 semanas transcurrió con un nivel sin precedentes de tranquilidad doméstica para ambas. La abuela Lucila pasaba sus tardes cultivando una pequeña colección de hierbas en macetas mientras yo calificaba trabajos de historia sentada cerca de las ventanas abiertas. Nunca discutimos los documentos legales que se encontraban guardados de forma segura en la oficina del abogado patrimonial ni especulamos sobre la inevitable confrontación que se avecinaba rápidamente. Simplemente existíamos en nuestra nueva realidad establecida, permitiendo que el tic-tac del reloj agotara lentamente las horas restantes de sus inconscientes vacaciones europeas. Esos parásitos arrogantes estaban pasando sus últimos días acumulando enormes deudas de tarjetas de crédito internacionales mientras se preparaban para volar de regreso al continente americano. Genuinamente creían que regresaban a su lujoso estilo de vida sin pagar renta, asumiendo que mi sumisión permanente les daría la bienvenida justo en la puerta principal. Pasamos nuestra última noche tranquila bebiendo té de hierbas mientras veíamos el sol hundirse lentamente bajo la línea de árboles lejana a través del lago que oscurecía. Exactamente 2 semanas después, el taxi que transportaba a Braulio, Sonia y Marcos desde el aeropuerto internacional se detuvo directamente frente a las puertas de hierro de la propiedad en Lomas de Chapultepec. El cansado conductor descargó varias piezas de equipaje de lujo pesado en el camino pavimentado antes de alejarse para dejarlos parados frente a la entrada principal. Braulio subió con confianza los escalones de piedra del frente mientras metía la mano en el bolsillo de su chaqueta a medida para sacar su llave de casa metálica estándar. Metió la pieza de metal dentada en la ranura del cerrojo, pero se encontró completamente incapaz de girar el cilindro en ninguna dirección. Jugueteó violentamente con la llave contra la carcasa del teclado electrónico recién instalado antes de recurrir a golpear agresivamente su puño cerrado contra la sólida puerta de roble. Gritó en voz alta, exigiendo que alguien dentro abriera la entrada de inmediato mientras pateaba la parte inferior del marco de madera con su caro zapato de piel. La pesada barrera de madera finalmente se abrió hacia adentro, revelando mi presencia física, de pie firmemente en el vestíbulo principal. En lugar de esconderme en las sombras, me quedé perfectamente quieta mientras el licenciado Ponce se posicionaba estratégicamente justo detrás de mi hombro derecho, sosteniendo una gruesa pila de documentación legal oficial. Braulio inmediatamente alzó la voz a un volumen ensordecedor mientras exigía agresivamente una explicación inmediata sobre mi presencia no autorizada dentro de su supuesta propiedad. Me ordenó que me hiciera a un lado mientras intentaba abrirse paso hacia el pasillo interior para escapar del húmedo calor de la tarde. Mantuve contacto visual directo con su rostro enrojecido sin dar un solo paso atrás ni romper mi firme postura física. Me ordenaste específicamente que me quedara en casa a cuidar a la abuela mientras disfrutabas de tus vacaciones, dije con absoluta claridad mientras bloqueaba completamente la entrada. Hice exactamente eso, asegurándome de que todo su patrimonio permaneciera perfectamente a salvo de las personas que realmente la abandonaron, continué sin inmutarme. El licenciado Ponce dio un paso adelante para colocar las notificaciones de desalojo certificadas sobre la consola de madera de la entrada, separándonos de los enfurecidos miembros de la familia que estaban afuera. El abogado principal explicó profesionalmente cómo su acuerdo de comodato precario había sido rescindido oficialmente sin ningún periodo de gracia restante. Les informó que la escritura de la propiedad ahora pertenecía en su totalidad a un fideicomiso privado completamente controlado por mi autorización legal.
Sonia dejó caer su costoso bolso de piel sobre el porche de concreto mientras su expresión facial cambiaba rápidamente de la arrogancia a la pura y atónita comprensión. Jadeó audiblemente mientras finalmente conectaba los puntos entre mi llamada de emergencia temprano en la mañana sobre el depósito para el procedimiento cardíaco y su actual y repentina falta de hogar. Se dio cuenta de que su brutal negativa a autorizar fondos médicos de emergencia nunca fue por una cirugía real, sino que sirvió estrictamente como una prueba de lealtad absoluta que fallaron miserablemente. Marcos intentó forzar su peso físico más allá de mi hombro para entrar al pasillo principal mientras gritaba agresivamente sobre recuperar su equipo de videojuegos personal. El licenciado Ponce bloqueó inmediatamente su paso mientras le daba una severa advertencia legal sobre las graves consecuencias penales asociadas con el allanamiento de morada no autorizado. El abogado le informó explícitamente a mi hermano menor que los agentes de la policía local llegarían en minutos para ejecutar un arresto formal si cruzaba el umbral. Señaló directamente hacia el garaje independiente, indicando exactamente dónde la compañía de mudanzas profesional había almacenado legalmente todas sus pertenencias personales dentro de cajas de cartón selladas. Marcos retrocedió lentamente mientras miraba los documentos legales que descansaban sobre la mesa, demostrando su completa pérdida de privilegios residenciales. Braulio miró fijamente la documentación legal con los sellos oficiales del condado mientras finalmente comprendía la absoluta finalidad de su repentina ruina financiera. Exigió hablar directamente con la abuela Lucila mientras insistía en que toda esta situación era simplemente un malentendido masivo que requería una breve conversación para resolverse. El licenciado Ponce rechazó firmemente su solicitud, afirmando que su clienta anciana no tenía ningún deseo de comunicarse con personas que desestimaron casualmente su supervivencia médica. No poseían absolutamente ningún derecho legal para entrar en las instalaciones y no tenían ninguna reclamación restante sobre la vasta riqueza generacional que antes esperaban heredar. Los observé parados impotentes en el porche delantero, completamente despojados de su poder inmerecido sobre mi existencia diaria. La abuela les dio a todos una oportunidad completamente justa para demostrar sus verdaderas prioridades, finalicé con un tono helado antes de agarrar la pesada manija de la puerta. Todos los que están en este porche tomaron su decisión final con respecto a su supervivencia durante esa llamada telefónica, agregué definitivamente. Cerré firmemente la sólida puerta de roble hasta que la cerradura electrónica se activó con un fuerte clic, sellándolos permanentemente afuera. Una brisa de julio trajo humedad refrescante de la superficie del lago, mientras volteaba suavemente los exámenes de historia que estaba calificando en el porche de madera. Habían pasado exactamente 6 meses desde que la cerradura electrónica aseguró permanentemente la propiedad de Lomas de Chapultepec contra las personas que antes explotaban nuestras vidas diarias. Dejé mi bolígrafo rojo de calificación sobre la mesa de madera antes de caminar por el camino de grava para revisar el buzón de metal que estaba cerca de la carretera principal. Saqué algunas facturas de servicios públicos estándar junto con un sobre arrugado que llevaba una dirección de remitente perteneciente a un complejo de apartamentos de bajos ingresos ubicado a kilómetros de distancia. Reconocí la letra frenética de Sonia inmediatamente al inspeccionar el frente de la carta sellada que contenía súplicas desesperadas de perdón financiero. Una versión más joven de mí misma podría haber sentido una fuerte tentación de rasgar el sobre para leer sus inevitables disculpas. En cambio, simplemente me quedé mirando la tinta familiar durante unos segundos antes de rasgar el papel sin abrir directamente por la mitad. Arrojé los pedazos triturados directamente al bote de basura galvanizado que estaba cerca del camino de entrada sin un solo momento de vacilación. La brutal realidad de su situación actual había llegado a mis oídos a través de varios conocidos mutuos durante los últimos meses. Braulio sufrió recientemente la máxima humillación pública cuando una agencia de cobranza local embargó oficialmente su vehículo de lujo directamente del estacionamiento de su oficina. Había agotado por completo sus líneas de crédito premium durante esas lujosas vacaciones europeas, dejándolo completamente incapaz de mantener los pagos mensuales básicos de su vehículo. Sonia consiguió desesperadamente un puesto en el turno de noche trabajando como cajera en un supermercado de descuento solo para poder pagar sus gastos básicos de comestibles. Pasa sus noches escaneando códigos de barras bajo una dura iluminación fluorescente en lugar de beber champán caro dentro de exclusivos restaurantes. Marcos permanece completamente desempleado mientras vive dentro de su estrecho apartamento sin acceso a la generosa mesada que antes exigía. Mi hermano menor ya no puede financiar sus hábitos de compra de lujo ni permitirse viajes de esquí de primera clase sin un benefactor rico que subsidie su extravagante estilo de vida.
Toda su falsa fachada de alta sociedad se derrumbó en el momento exacto en que perdieron su acceso inmerecido a la enorme cartera financiera de la abuela Lucila. Me alejé del contenedor de basura de metal para volver a subir los escalones del porche de madera hacia el pacífico interior de nuestro nuevo hogar. La tranquila cabaña olía fuertemente a flores de jazmín en flor mezcladas con el aroma calmante de un té de hierbas recién preparado. Entré en la pequeña área de la cocina para servir 2 tazas humeantes del líquido caliente antes de regresar a la disposición de asientos al aire libre a la sombra. La abuela Lucila ya estaba sentada cómodamente en su mecedora favorita mientras observaba una pequeña bandada de pájaros deslizarse suavemente a través de la lejana línea de árboles. Le entregué la taza de cerámica tibia antes de tomar mi asiento designado justo a su lado, frente a las suaves ondas que perturbaban la superficie del lago. Dio un sorbo lento a su bebida antes de ofrecerme un suave asentimiento de absoluta aprobación con respecto a nuestra actual y pacífica situación de vida. No discutimos la carta triturada que estaba dentro del bote de basura ni mencionamos los nombres de las personas que solían dictar nuestros horarios. Simplemente existíamos en el aire tranquilo de la tarde mientras disfrutábamos de la profunda tranquilidad que habíamos asegurado con éxito para nosotras. Nos sentamos juntas en absoluto silencio mientras permitíamos que la luz del sol de la tarde que se desvanecía nos bañara en la cubierta de madera sin intercambiar palabras innecesarias. Tomé un sorbo lento del relajante líquido caliente mientras me daba cuenta plenamente del profundo peso de mi estado psicológico actual. La gente asume con frecuencia que la victoria final contra los individuos tóxicos requiere presenciar su eventual caída o celebrar activamente su miseria financiera resultante. Creen que la venganza solo logra su verdadero propósito cuando las personas que te hicieron daño se ven obligadas a suplicar públicamente una segunda oportunidad inmerecida. Observé el sol poniente reflejarse brillantemente en el agua mientras finalmente comprendía la genuina definición de la libertad personal absoluta. La verdadera liberación no proviene de ver a tus antiguos abusadores sufrir las duras consecuencias de sus propias elecciones increíblemente egoístas. La victoria más poderosa ocurre en el momento exacto en que dejas de preocuparte por si esas personas tóxicas existen en el mundo. Dejé mi taza de cerámica sobre la pequeña mesa auxiliar de madera antes de volver a tomar mi bolígrafo rojo para terminar de calificar los exámenes restantes.